Muy bien, hermanos, pues aquí emocionadísimo en esta segunda parte de el libro de Apocalipsis. ¡Qué bárbaro! Nos quedamos en la primera parte, todos como muy, ¿qué va a pasar?, ¿no? Muy intrigados, pero la verdad es que vienen las cosas más complicadas. Acabamos de ver ahorita los 4 caballos del Apocalipsis. Y había dos preguntas sobre si el Apocalipsis había sido escrito para nosotros o para unas iglesias en especial, y sabemos que fue escrita para 7 iglesias físicas que existían en ese tiempo, y eran iglesias que funcionaban y eran locales, pero hay unos versículos que los dicen cada una de las iglesias, que dice: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ya en el que tiene oídos, oiga, ya va dirigido a las iglesias con la oportunidad de que llegue a más personas. Por eso, porque fue una pregunta que me hicieron de la primera parte, que yo dije que fue que fue escrito para nosotros, pero sí aclaré también que fue escrito a las iglesias realmente, a unas iglesias físicas, pero que implícitamente bajo estos versículos implicaba que era para todas las iglesias del mundo y de todo el tiempo y de todas las generaciones y de todos los tiempos, desde que nace la iglesia después del Pentecostés. Así es que bueno, respondiendo a esta pregunta que había en duda, pues vamos a dar inicio con una oración para poder iniciar y terminar lo que es el Apocalipsis el día de hoy, para poder ir a la tercera parte, que son las 7 iglesias, que a mí esa parte me encanta. También, bueno, también me encanta Apocalipsis, pero me encanta mucho lo que nos enseña el estudio de las 7 iglesias. Es que vamos a empezar, y les parece que oremos para poder iniciar. Vamos a dar gracias, Señor, de nuevo, gracias. No nos cansamos de dar gracias por tu mensaje, porque al final es una alerta que nos permite, Señor, poder estar atentos y confiados en quién tenemos nuestra fe, que es en ti, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por permitirnos escuchar esto. Ilumínanos y, Señor, si tenemos alguna idea equivocada, sustitúyela para poder, Señor, ser edificados. Bendito seas, Señor, y que esta palabra caiga en tierra fértil. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Bien, pues vamos a dar inicio. Muy bien, pónganse sus cinturones y vamos a dar una vuelta a toda velocidad a esta segunda parte, que tiene mucho más información. Así es que saquen sus Biblias. Les pido, por favor, traten de sacar sus Biblias, nuevos teléfonos, y empecemos a subrayar, porque vamos a ir a toda velocidad. Lo bueno es que solamente vamos a leer el Apocalipsis. No voy a ir a otros versículos, que hay veces que sí lo hago, pero esta vez no lo voy a hacer. Así es que vamos a empezar con el 5º sello. Acuérdense que acabamos de ver los 4 caballos del Apocalipsis, y ahora vienen los siguientes 3 sellos que vienen en la siguiente etapa, en las siguientes etapas. Pero acuérdense que el último es el sello en el que viene en la última etapa de los 3 años y medio, donde viene todo lo que era una farsa, que el apóstata y el anticristo y el falso profeta y todo esto se abren en su realidad, y entonces empiezan a pedir adoración para el anticristo. Entonces vamos a ver cómo se va a poner la cosa, porque no solamente a nivel mundial se va a poner problemática, sino va a haber muchos cataclismos y muchas situaciones en las que, gracias a Dios, voy a leer un versículo y eso nos va a dar la esperanza de lo que nos vamos a agarrar para poder saber que nosotros no vamos a estar, que es el arrebatamiento. Voy a leer un pequeño versículo que le dice a una de las iglesias, a la de Filadelfia. Entonces voy a leer, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles. No es cierto, no es ese, perdónenme. Aquí está, perdón. Aquí está. Capítulo 3, versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. Gracias a Dios, esta es palabra fiel, palabra verdadera, y nos va a llevar a poder estar confiados. No tengamos miedo, sino tengamos confianza, y no solamente confianza, estemos alertas, estemos atentos, estemos guardando la palabra de Dios, cumpliéndola, porque es importante, y lo vamos a ver en el capítulo 3, en la tercera sección, que son las 7 iglesias, esto. Pero vamos con el quinto sello. Es la persecución de los santos. Ya vimos el cuarto sello, que es la muerte. Antes de la muerte hay la guerra, el hambre, y antes del hambre es la guerra. Vamos a ver, primero paz mundial, luego guerra. El primer sello es paz mundial, segundo sello es guerra, el tercer sello, obviamente siempre después de una guerra hay hambre, y siempre cuando hay hambre hay muerte. Viene el cuarto sello. Ahora vamos a ver el quinto sello, que tiene que ver con persecución a los santos, porque ya empieza a ser esto más abierto, y créanlo o no, se está preparando todo para un gobierno mundial, el que tiene que ver con estas circunstancias, para poder lograr estos objetivos y preparar principalmente la venida del Señor en su segunda aparición, donde lo vamos a ver bajar del aire. Y eso es la esencia de lo que es Apocalipsis. Apocalipsis no es una esencia entre la lucha de bien y el mal, o una explicación del terror que nos va a pasar. No, realmente se está poniendo todo a modo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y también para que se instale el reino de Dios, primero en la tierra y después ya en la eternidad. Eso es increíble, y Apocalipsis recordamos que es el libro donde se expresa de gran manera el poderío y la increíble majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo y de Dios en el trono, en condiciones de reinado. No, es increíble. Apocalipsis es un libro increíble, como lo hemos estado viendo. Vamos por favor al quinto sello, persecución a los santos. Y estamos hablando ya estamos ahorita en el capítulo 6, versículo 9 y 11. Y lo vamos a leer rápidamente. Por favor, dejo que se puedan encontrarlo si no lo han encontrado, pero si no, es el quinto sello, viene del capítulo 6, versículo 9 y 11. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Yo lo voy a leer aquí porque tengo letra más grande, y ya les expliqué que tengo unos lentes muy raros, no sé, tengo una vista rara y no puedo leer. Necesito cambiarme de lentes, si no lo voy a hacer ahorita. Así es que me tuve que poner una letra muy grande aquí en mi tablet. Me encanta leer mi palabra, la Biblia principalmente. Miren, aquí la tengo. Realmente me acuerdo dónde están los versículos, mi mente está ubicada en eso, y la tablet sí me hace más cómoda la vida, pero creo que a mí me afecta personalmente el no estudiar en mi palabra. Tengo una costumbre de estudiar en la Biblia física. Así es que vamos a empezar. Versículo 6, capítulo 9. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaron a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Estamos hablando de que ya están ellos pidiendo, por favor, Señor, ¿cuándo va a ser? Eso da también en este quinto sello la oportunidad de ver cómo ya estamos ahí en ese punto. Ya hay persecución, y nosotros estamos preguntando, porque acuérdense que dice que pondrá a los enemigos bajo tus pies, y esa es una de las apreciaciones que podemos ver en esto. Señor, ¿hasta cuándo? Y él dice: descanse, vamos a dar oportunidad de que se lleguen todos aquellos a los que yo voy a salvar, que es importante saber eso, a los que él tenía planeado salvar, y dice: vamos a darle tiempo a ellos. Ahora acuérdense que en los tres y medio años últimos, que son de la persecución y de lo que es la última etapa de de lo que son las trompetas y las copas y todo eso, se establece que se van a convertir más cristianos que en toda la historia de la humanidad. Porque miren, escuchaba yo a un predicador que decía que él tenía un amigo que decía: mira, yo solamente hay dos formas en las que me voy a convertir. Le decía a su amigo a él, decía: una de ellas es que pues yo esté a punto de morir de verdad y esté consciente de eso. Y la segunda, dices
que tú te vayas arrebatado y ya no te vea y entonces yo voy a creer. Y mucha gente así va a quedarse, ¿eh? Va a quedarse del arrebatamiento esperando que pues pase la oportunidad y mucha gente se va a convertir. Lo que sí va a pasar es que ahí no va a ser como si me convierto y ya, no, sino va a costar que la vida. Y entonces son de estos hermanos que están esperando y son aquellos que estamos esperando en la última etapa, ¿no? Sexto sello, juicio y justicia. Vamos a ver el sexto sello. Ya estamos en la primera etapa de los sellos, cuando Dios, uno de los ancianos, presenta el pergamino, lo que es que era el título, lo que era la herencia, perdón, sellada con 7 sellos, y del cual Juan llora y llora y llora mucho, porque no se encuentra quien pueda abrir, hasta que uno de los ancianos le dice, no te preocupes, ya hay alguien que puede abrir los sellos. Es aquel que tiene la condición del ser especial, que es perfecto e inmolado y que fue crucificado justo. El justo que fue y que puede abrir esos sellos, que es la herencia. Yo no he escuchado a nadie que diga esto que voy a decir de Juan, pero la realidad es que para mí es que Juan, en esa esencia de donde somos coherederos con Cristo y sabiendo que esa era aparentemente la herencia en un pergamino que tenía que ver con lo que iba a pasar para poder obtener ya la herencia de la tierra y de la humanidad salvífica, los que eran salvos, que son la iglesia, la esposa de Jesucristo. Entonces, en ese punto, Juan, lloraba, ¿no? Viendo que no iba a poderse concluir esto. Entonces, ese es mi punto de vista, bajo que Juan conocía todos estos puntos y estos aspectos. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice el sexto sello? Juicio y justicia. Mire cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció, y como un pergamino se enrolló, y todo monte y toda isla se removió de la tierra de su lugar. Vean, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y siervos y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ya empieza lo que está preparado para la transformación de la tierra, lo que es el juicio y lo que es la justicia. Todavía no es el juicio eterno, sino empieza el juicio de la tierra y de la humanidad en la tierra. Acuérdense que hay un juicio final, que es la segunda muerte, y no solamente es el infierno, porque el infierno, acuérdense que es una parte, era como la antesala de los malos, así como nosotros estuvimos en el seno de Abraham. El infierno no es donde va a terminar la gente, sino va a ser en algo peor, porque inclusive va a ser en el lago de fuego, donde van a echar a Satanás y a todos los ángeles malos, a todos los demonios, y también va a ser echado el infierno y el Hades y todos. Ahí lo dice, ahorita lo vamos a ver al final también, y eso nos lleva a establecer que si el infierno era malo, pues el lago de fuego es peor, ¿no? Es peor. Me comentaba un hermano, fíjense que es algo bien interesante, que uno de los sufrimientos del infierno va a ser la conciencia. Y va a ser la conciencia en la que vamos a reconocer y vamos a saber quiénes son los hermanos que están ahí. Y les voy a decir por qué. Porque acuérdense de la historia que platica sobre Lázaro y Lázaro. Entonces se establece que Lázaro, el rico, va al infierno y Lázaro, el pobre, va al seno de Abraham. Y en esta historia nos explica muy bien cómo el que sí reconoce a Lázaro de aquel lado, le pregunta, por favor, dile que vaya y les avise, por favor, que venga y ponga una gota de agua en mi lengua y vaya que les avise, por favor, para que ellos se enteren, ¿no? Entonces,
no le contesta a Lázaro. Le contestan y entonces cuando le contestan le dicen no puede ir para allá, pero una de las razones de las que estamos estableciendo en esta respuesta es que Lázaro no es el que contesta, Lázaro el pobre. Eso significa que el que tenía mayor conciencia de lo que estaba pasando en el infierno era Lázaro el rico. Él podía ver a Lázaro y Lázaro no responde a esta pregunta, sino acuérdense, es en el seno de Abraham, el que está ahí contestando, el que está guardando, no contesta rápidamente y le dice que no es posible porque entre ellos hay un gran vado, o sea, un gran hueco, que no puede pasar ni uno ni el otro. Y eso nos hace percibir que en el cielo, cuando ya estemos ahí y no podamos pues ver algún familiar o alguien querido en el cielo, para nosotros no va a haber esa conciencia. Vamos a ser felices adorando al Señor y vamos a estar reconociendo a los que sí están, pero no recordando a los que no están. Y eso es interesante porque parte del sufrimiento en el infierno es recordar a los que sí se fueron, los que sí están, y esa conciencia continua. Eso es importante porque es parte de lo que nosotros debemos de tener presentes en esta situación. Pero viene algo después de todo esto que es terrible, viene como un oasis de esperanza, y el oasis de esperanza está establecido con el versículo, igual capítulo 6, versículo, por favor, capítulo 7, ya vamos al 7, versículo 4, estamos hablando de los 144,000 y solamente voy a leer un versículo. Acuérdense que hay mucha simbología. Miren, yo les voy a explicar algo. Cuando Juan ve todas estas visiones que le permiten ver Dios, su forma de guerra, en su pensamiento, la guerra se hacía con carretas y arcos y flechas y espadas. O sea, no había bombas atómicas, no había aviones ultrasónicos. Entonces, mucho de lo que él habla es de simbología, y conforme ha estado pasando el tiempo, esta simbología sí, se ha estado percibiendo ya más, se ha estado descubriendo más esta simbología. Entonces, cuando él habla de muchas cosas simbólicas, sí tienen algún sentido ya para nosotros bajo el principio que nosotros ya estamos y reconocemos que las guerras ahora no son con arcos y flechas y carretas, sino con tanques, con portaaviones, con aviones supersónicos, con misiles transcontinentales, y no, hay más cosas. Ya hay cosas ultrasónicas que desconectan las redes eléctricas. No, hay mucho que él no percibía y que él lo veía, y entonces en él él tenía que escribirlas en base a simbolismos, lo que él podía pensar. Y entonces vean lo que dice aquí, por favor. Los 144,000 judíos están en el 7:4 y eran judíos. ¿Por qué? Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto es una buena, es algo bueno para aquellos que se van a quedar, o para aquellos que van a estar en la tribulación. Va a haber Dios en su preocupación por aquellos también de los que Él va a esperar, de los que deseamos. Hay que esperar a los hermanos. Entonces Él hace un gran equipo de 144,000 judíos de los linajes. Y si lo pueden leer, algo que les recomiendo es que lean ustedes todo el capítulo para que puedan ver de qué está tratando, porque yo estoy dando nada más unas pequeñas líneas para darle una historia o una continuidad a esto del libro de Apocalipsis. Entonces van 144,000, los cuales van a ser preparados para hablar del evangelio y van a tener ciertas características de lo cual no van a poder ser tocados en toda esta tribulación. Y es bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál es la función de estos 144,000. Lo vamos a ver en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9 y 10. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamando a gromos, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Entonces, esta es la función de los 144,000. Verá, toda en presencia del Cordero, de muchas lenguas, de muchas tribus, y van a esparcirse para poder hablar del Evangelio. ¿Y por qué judíos? Porque el pueblo judío, el pueblo de Dios, que está preparado para esto, está específicamente hecho para poder lograr esta gran misión. Acuérdense que la misión fue puesta primero para 12 apóstoles. Vean lo que produjeron 12 apóstoles. Ahora imagínense 144,000. No, gracias a Dios por este oasis que presenta en un mundo, en un mar de pura devastación, de pura problemática. El Señor hasta el último tiempo está con nosotros. Así es que tengamos fe y nosotros tengamos la esperanza de leer esto, porque como dice el capítulo 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas. Voy a leerlo mejor, por favor. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, y vamos por favor al último sello, que es la entrada al verdadero infierno. Lo que he estado leyendo es parte de lo que se puede vivir o se puede establecer, pero viene una parte muy terrorífica, y es el último tiempo donde empiezan a pasar las peores cosas. Vamos a ver por favor el capítulo 8 y vamos a darle más velocidad para poder terminar. Dice: el séptimo sello es la preparación de las trompetas, las cuales la cual es una analogía de las plagas de Moisés. Es fundamental, por eso voy a leer esto, porque las plagas, el séptimo sello empieza en una analogía de lo que pasa en Egipto, y quiero por favor que nos quede muy claro que nada de lo que pasó, todo lo que pasó en el Viejo Testamento, en las historias, no están lejos de lo que vivimos personalmente como cristianos en esas historias como tal, ni están tan lejos de las condiciones y de las situaciones que está pasando, porque estas condiciones históricas son simbolismos e historias que nos llevan a estar alertas de todo lo que está pasando. Yo siempre he dicho que estoy viviendo en algún momento de mi vida alguna historia bíblica en mi vida, y eso es una verdadera esperanza para mí, porque sé dónde va a terminar si hago lo que Dios quiere que haga, y sé dónde va a terminar y sé dónde voy a terminar si no hago lo que Dios quiere que haga. Entonces me encanta pensar esto, me encanta que las historias de la Biblia no solamente son historias, son grandes ejemplos, son analogías. Analogía significa comparativas de lo que está pasando, de lo que puede pasar en mi vida y de mi propia vida cristiana. Y lo vamos a ver en las 7 iglesias, por eso no dejen de ver el siguiente capítulo también. Vamos a ver el séptimo sello. Agárrense aquí fuerte, por favor, y pongan mucha atención, porque vamos a entrar a lo que viene ya en forma terrorífica, para que veamos un poquito lo que fueron las plagas en Egipto. Dice y vamos a ver el capítulo 1 vamos a ver el versículo 1 del capítulo 8. Tengo muchos problemas de dislexia en esto del capítulo y versículo, y Juan y Pedro, así que por favor, ustedes ténganme misericordia, y estamos andando en el camino. No voy a cambiar, solo estamos viendo Apocalipsis. Y ahora vamos en el capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como de media hora. ¡Wow! A ver, vamos a ver. Estamos en el capítulo 4, donde hay pura alabanza, y todo se trata de alabanza. No se calla ni por nada, ni por un momento la alabanza al Señor, lo que es la alegría, lo que tiene que ver, todo que ver con la glorificación a Dios. Pero cuando abren el séptimo sello, de repente se calla toda la alabanza. Esto habla de que ellos ven lo que viene para el hombre, y es tan terrible que entonces lo tienen que asimilar y se calla, se pone en silencio en el cielo como media hora. El séptimo cielo es terrorífico, y entonces, y vean lo que pasa. Ahí vi 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Está diciendo el versículo 2 del capítulo 8. Y vámonos a ver ahorita lo que son las 7 trompetas. Acuérdense que Dios siempre habla de 7, 7, 7. Hizo la tierra en 7 días, 7 sellos, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 trompetas, porque es el número perfecto de Dios. Esa es la plenitud de Dios. Y por eso reconozcamos que el 6
es casi la plenitud, pero es el hombre. Jamás va a ser como Dios. Es el 6, el simbolismo, el 6. Y vamos a ver, por favor, lo que sigue en el capítulo 8, versículo 7. Las 4 trompetas. Vamos a ver qué pasa con las 4 trompetas. Dice, el primer ángel tocó la trompeta. Vamos a ver las primeras 4, ¿no? El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Una de las cosas que primero va a atacar estas plagas es la tierra. Nosotros ya como hijos redimidos de Dios, ¿no? Por favor, cuando diga nosotros, hablo de los seres humanos como tal, en nuestra naturaleza carnal. No merecemos ni tenemos derecho a una tierra y a un mundo y a una vegetación tan hermosa que Dios preparó. Lo hemos estado destruyendo, somos negligentes a esto. Y la verdad, tengamos cuidado, porque la siguiente era que viene en el nuevo orden mundial, y hablo del nuevo orden que está preparando, es esa unión hippie, amistosa, ecuménica, donde todas las religiones se juntan, no viendo las diferencias, sino las coincidencias, y esas cosas buenas, pues las van a poder integrar. Y todos, como los musulmanes, como los judíos, como los católicos, como los cristianos, como los budistas, como todas las religiones que se van a poder juntar. Eso no es de Dios. Eso, lo que estoy diciendo al final, es que todo esto que se va a empezar a juntar, que parece bueno, nos va a llevar a pensar que todo está poniéndose muy bien. Pero no, eso es señal de que no está poniéndose muy bien. Porque Dios dice, el que es amigo, el que es conmigo, el que no es conmigo es contra mí. Y eso dice, o sea, nada más es, ¿por qué? Dice Dios, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada más es el único camino, no hay otras cosas buenas. Y les digo por eso que la humanidad va a ser primeramente devastada por la naturaleza, porque el nuevo orden va a empezar a meter ideas de lo que es la energía limpia y eso, que no está mal, sino que va a buscar hacer cosas que aparentemente son buenas, que nos van a llevar a este nuevo orden, la energía limpia, la libertad, el ser, las religiones todas unidas y muchas de estas cosas. Y tengamos mucho cuidado, porque lo primero que va a atacar el Señor es a la tierra con la naturaleza, porque lo primero que nos va a quitar es todo lo que nos había dado desde el principio en el huerto del Edén y en la tierra que había hecho para nosotros. Ahí está, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Tercera parte es de 3, 1. Entonces un montón, imagínense todo el hedor de lo que había ahí. Vean lo que dice el mar. Imagínense el hedor que va a generar la muerte de esos animales. No, si se muere un pescado en el refri y luego se echa a perder como huele. Ahora imagínense la tercera parte. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas, porque cayó y destruyó. No sabemos, esa es la simbología. Aquí dice que cayó granizo muy grande y se precipitó al mar. Está estableciendo que es granizo, es parte de las trompetas y las plagas. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Acuérdense por favor esto, una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y su nombre se llamaba Ajenjo. Y dice, el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces empieza a pasar todo esto, y ya tiene tiempo que los grandes investigadores de las estrellas han estado atentamente viendo cómo se podría destruir un cometa o una estrella o una piedra que va hacia la Tierra, que es cómo se podría destruir para que pudieran no chocar con la Tierra. Al final
choca con la Tierra un cometa aquí dice que es una estrella, entonces choca con la Tierra y pasa esto. Vamos a ver qué pasa con el cuarto ángel. El cuarto ángel tocó la trompeta y fueron heridas la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y así dice, en la tercera parte del día y así mismo de la noche. Entonces imagínense, oscuridad total. Yo no puedo saber qué va a sentirse eso. Yo les voy a ser honesto, yo tengo mucho miedo a lo que es la oscuridad desde chico. Entonces ahorita ya soy más adulto, solamente tengo poco más de años de cuando estaba niño, no hace mucho tiempo. Y la verdad es que sigo teniendo temor, me hago valiente, pero la verdad es que es algo que tengo desde chico. Ha de ser porque mi mamá pues cometió una fallita ahí de llevarme a ver una película muy famosa que todos vieron, que fue muy terrible, y yo tenía creo que 6 años. No, ya se imaginarán cuál es. Y no, desde ahí, después de esa película creo que 2 años no pude entrar ni al baño solo. No, fue terrible y creo que eso marcó. Mi mamá la amo con todo mi corazón, yo creo que no lo hizo de mala manera, pero bueno, sí tocó mi vida. Entonces, bueno, así está la cosa, y empieza la quinta trompeta, y ya después de que pasa todo esto, que hay un hedor terrorífico en toda la humanidad, la tierra, los árboles ya están todos quemados, ya no existe nada casi de vegetación, y toda esta devastación. Viene lo peor. Esto no es nada. Viene lo peor. Vean lo que pasa, porque esto es importante. Y la quinta trompeta viene en el capítulo 9. Por favor, léanlo completo. Y voy a leer el capítulo 9, versículo 1 al 3. Y Satanás abrió el pozo y salieron todos los demonios. Vamos a leerlo, por favor. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. La estrella está hablando de Satanás. Acuérdense que era la estrella de la mañana. A Satanás se le conoce como la estrella de la mañana. Y abrió el pozo del abismo. Porque acuérdense que Satanás fue hecho primeramente un ángel. Y ese ángel era el más hermoso que había, el más inteligente. El problema es que él quiso ser como Dios. Y ese no queda muy lejos de nuestra personalidad, la verdad, Ay, no, yo no quiero ser como Dios. Sí, claro, cuando no dependemos de Dios, cuando no hacemos las cosas como Dios quiere, nosotros tomamos el puesto de Dios. Es simple, no crean que tengo que decir, yo quiero ser como Dios. No, el hecho de no obedecer, no guardar su palabra y hacerlo a mi modo, eso estoy diciendo, Señor, no necesito de ti porque yo soy como tú. Ese es algo interesante, porque lo pasó también con la serpiente, con Adán y Eva, o sea, es desde el principio. Entonces no se espanten, es una naturaleza también de nosotros como gente que tiene concupiscencia, que significa la concupiscencia es la capacidad de pecar. Algo más. Y vamos a terminar, quiero terminar lo antes posible. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio el poder como que tiene poder los escorpiones de la tierra. O sea, eran todos los demonios. Imagínense lo que estaba pasando. Y en esto, ¿qué podemos ver? Imagínense, si saben la historia del Gadareno, que era un hombre loco, poseído por muchos demonios, con mucha fuerza y con mucha locura, y muy loco y asesino y todo. Imagínense la tierra llena de gadarenos. No, va a ser una cosa terrorífica. Y la verdad es que estoy tratando de infundir miedo, sino estoy hablando de una realidad. No para que tengamos miedo, sino para que tengamos esperanza. Y hay tiempo de poder empezar a fomentar esa esperanza. Y lo voy a volver a leer, por favor. Voy a volver al versículo base para mí, que tiene que ver con esta esperanza. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. O sea, wow, o sea, léanlo, está bien, va a estar así. Es más, va a estar peor de lo que creemos, pero los que leen la palabra
los que la guardan, los que la oyen, los que están en ella, no se preocupen, porque acuérdense que al final también lo vuelve a escribir en el capítulo 22, versículo 10, y me dijo, no, ese no es, perdón, el 10, es el 7, he aquí, vengo pronto, bienaventurado de nuevo el que guarda la palabra de esta profecía, de este libro, el que las guarda, el que las tiene presentes. Es importante hablar de verdad de la segunda venida del Señor. Ya no se habla de eso. Lo vamos a ver cuando veamos el análisis de las 7 iglesias, cómo ya no se habla de esto. Ya la gente quiere mejor llenar una iglesia que hablar verdad de repente. Y esa verdad implica que va a haber una segunda venida y va a haber esto. Esto va a estar terrible. La sexta trompeta, muere una tercera parte de la humanidad. Dice el capítulo 9, estamos en el 9, versículo 18. Por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salía de su boca, de los demonios y de todo esto. No, ay, Dios mío, de verdad que no sé si esto lo ha podido cubrir una película, pero va a ser así. Y una tercera parte es, pues tengan ahí presente que 1 de cada 3 personas se muere. Imagínense la mortandad, el olor, el caos que va a generar esto. Dice, pero vean lo que dice el capítulo 20. Y los hombres, para que vean cómo somos testarudos los hombres. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar al demonio y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedras y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. A pesar de todo esto, de verdad que terribles somos los hombres. Y entonces pasa algo que va a ser peor que lo peor de lo peor. Es más, tan peor que que le dicen a Juan, no lo escriba. Dice, terrible, dice, innombrable lo que pasa en este juicio que Dios no quiso que se escribiera. Vean, el versículo 3 del capítulo 10, versículo 3 y 4 del capítulo 10. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Otra vez, voy a leerlo por favor. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Van a ser tan terroríficas que la verdad es que Dios no quiso que se escribieran. Wow. La séptima trompeta. Estábamos hablando de la sexta trompeta, y la séptima trompeta viene otra, como la puntilla de todo para terminar esto. Acuérdense de esto, que está preparándose el camino para la segunda venida del Señor. Y vean, la séptima trompeta es para juzgar y dar galardones. La séptima trompeta es importante. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo, estamos leyendo por favor otra vez, seguimos con el capítulo 10, versículo 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y vamos al 2, ese es el concepto general, la última trompeta, pero viene lo que es la guerra contra Israel. Acuérdense que la Biblia presenta no solamente de forma lineal la historia, sino presenta un macro, o sea, una forma mayor, una historia general. Por ejemplo, yo voy a decir, mi casa está en esta dirección, y te doy la dirección y el color de la casa, pero no te estoy diciendo los detalles de la casa. Y eso es lo que de repente también pasa aquí. Ya este es el general, y ahora vamos a ver también los detalles. Vamos a ir viendo en los demás capítulos lo que son los detalles, porque es importante. Acuérdense que después de estos de los primeros 3 años y medio de paz, luego viene toda esta
situación de 3 años y medio de tribulación y de persecución y de cosas horrendas, viene Jesucristo y Él termina destruyendo, le hace la guerra a todo el mundo. Acuérdense que se está juntando el mundo. ¿Y dónde va a ser? En Gedeón. Ahorita lo vamos a ver. Guerra contra Israel, el capítulo 12, dice el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. Empieza a explicar cómo va a venir esta nuevo orden, que es a través de un gran dragón, luego lo que es el anticristo y luego el falso profeta. Hay una trinidad, digo, pero de verdad que lo malo, miren, por favor, quiero que pongamos atención en esto. Por lo regular la mentira o lo malo, o la mentira burda, o lo malo, siempre cualquiera la puede ubicar. Pero lo que sí nos afecta a la iglesia, a todos sus miembros o sus hijos de Dios, es que se hablen verdades a medias. Eso es más profundamente problemático que las mentiras, que las falsedades y que todo lo malo que pueda pasar, que uno lo pueda percibir. Porque las mentiras a medias pueden ser muy persuasivas. Vean esta trinidad de ellos: el dragón, el anticristo y el falso profeta. Y eso empieza a pasar aquí, para que vean cómo va a presentarse. También apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diamantes. No voy a explicar qué significa eso, vamos a ir viendo la historia. Y su cola arrebataba a la tierra parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Están haciendo una comparación, una analogía del pueblo de Israel con una mujer. El dragón acuérdense que se lleva una tercera parte de los ángeles con él, y eso está estableciendo, está empezando a verse cómo ha estado pasando esto y cómo va a llegar a este punto. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río del dragón que había hecho de su boca. Acuérdense que hay muchas profecías de este pueblo, del pueblo de Israel, que ha estado, o de Dios, que ha estado cumpliendo. El que el pueblo de Israel volviera a generar un país nuevamente, el que volviera a su ciudad santa. Van a construir el templo nuevamente y van a pasar cosas, ahorita lo vamos a ver. Pero también acuérdense que ha tenido guerras donde han estado muchos países árabes en contra de él. Hay una guerra que estuvieron a punto de perder, que se me hace que es la guerra del Yom Kippur, donde se esperan los árabes porque porque piden permiso en una señal hacia su comandante central, y en lo que va y viene los israelitas hacen un movimiento, derriban todas sus antenas de comunicación y solamente si vencen. Dios los ha guardado, Si hay muchas cosas que no sabemos, por ejemplo Irán, y todos aquellos pueblos están diciendo, o sea, yo estoy haciendo bombas atómicas para probarlas en el pueblo de Israel. O sea, hay muchas cosas que tienen contra el pueblo de Israel, pero Dios está con ellos y siempre han salido adelante. Vean el 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren, no puede con él, no lo termine. ¿Contra quién creen que se va? Contra nosotros. Esa es la parte en la que la bestia empieza a hacer su función. Y vean, por favor, el capítulo 3. Vamos a ver esa forma. Ya vimos lo que va a pasar, ya vimos toda la historia de infraestructura, ¿no? Como vimos todo el escenario de lo que va a haber. Ahora vamos a ver los personajes. Estamos viendo los personajes que van a fungir en esto como las personas que vamos a ver en el teatro, ¿no? Ya vimos todas las escenas que son terroríficas y vamos a ver cómo vienen los personajes. Vi una del capítulo 13, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón
que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca a que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estamos hablando de lo que es 3 años y medio. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía los cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y él ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres. Vean rapidísimo cómo la Trinidad diabólica empieza a funcionar, y lo que sí puede pasar ahora, que no pasaba antes, que sí tiene sentido, es que la bestia va a morir, y yo creo que van a estar televisando, porque además va a ser un gran dirigente, no, más que un dirigente político, va a ser un dirigente religioso, o sea, política religioso, tiene que ver con la religión. Entonces esa bestia la va a estar viendo todo el mundo. Díganme por favor si ahora es posible que se pueda transmitir un sepelio de un personaje de este tipo y que todo el mundo lo esté viendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Es más, yo puedo decir que este video lo podría ver todo el mundo. Si es que se pudiera, claro, tecnológicamente se puede. Entonces, lo que aquí dice es que en ese momento, en algunos momentos, el diablo le va a dar la oportunidad de poder, ¿qué? Revivir, no resucitar, revivir. Y esto va a hacer que impacte a mucha gente, y de ahí también va a salir un profeta, como en la Trinidad, ¿no? Estamos hablando como del Padre, del Hijo y del profeta, el que habla a través de ellos y el que tiene hasta poderes y hace que entonces adoren a la bestia. Acuérdense que la idea es: vamos a unir todos en buena onda, todo lo que las religiones pueden tener en parecido, pero al final vamos a hacer que lo que sea fundamental sea adorar al anticristo, porque al final la verdad de todos, miren, uno de los muchos de los emperadores romanos se decían dioses de Roma, o sea, el rey es de Roma, o sea, se decían tales cosas, y no es la primera vez. Los egipcios, los faraones eran vistos como deidades, o sea, había faraones que no los podía ver más que 5 personas de su familia, pero el que lo veía lo mataban, era como una deidad. Por eso cuando pasa lo de Moisés, Dios prepara de tal manera que el que va a visitar al faraón es su hermano Moisés. O sea, no, o sea, esto no es raro. Si vemos la historia, es una naturaleza del ser humano, de todo eso. Por eso nosotros nos vemos satisfechos en cosas que viven otros. Por ejemplo, nosotros como mexicanos o de otro país y juega nuestra selección, pues somos felices a través de ellos. Entonces, cuando vean esta adoración, los que no tengan a Dios y los que además están entregados a esas blasfemias y a esas fornicaciones, van a ver en ellos, en ese demonio o en ese anticristo, puesta todo el deseo que ellos hubieran querido tener. Por eso es importante que veamos esto. Capítulo 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estamos hablando de que va a ser llevado todo el evangelio, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 3 ángeles, una predicación en la tribulación. El segundo anuncio que se tiene aquí es seguimos en el capítulo 14, es cuando cae la última economía mundial. Es fundamental que acuérdense que se va a hacer una economía mundial única. Va a haber control para toda la gente. Va a haber, y créanlo que ustedes saben que ya hay la tecnología, O sea, no estoy mintiendo, no estoy sensacionalizando, o sea, está factible ya en este tiempo. Para él en aquel tiempo pues no era, pero para nosotros es factible. Otro ángel le subió diciendo ha caído
Estoy leyendo el versículo 8 del capítulo 14. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 3. Recomendaciones entre los que adoran a la bestia y lo que confían en Dios y Jesús. Pongan mucha atención, capítulo 14, 9, 13. Todavía hay esperanza, ¿sí? Siempre hay esperanza, de verdad, hasta en estas peores condiciones. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con el fuego y el azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Ahora miren, vamos a especificar esto. La gente establece que cuando tú recibas que el chivo, que cualquier cosa, tú ya eres del diablo. No, está estableciendo primeramente lo que dice: si alguno adora a la bestia, o sea, va a haber gente que va a recibir el chip por cuestiones de comida o algo, pero no va a adorar a la bestia. O sea, por favor, no es ese sello, no es esa condición, no es ese chip, o no sé cómo le van a hacer, es a través de una inyección, no sé qué va a pasar. Pero no es de lo que está hablando de ese sello, está hablando de quien adore a la bestia. O sea, esa es la primera. Y también reciba lo otro, pues bueno, pues entonces va a caer la ira sobre él. Vamos al 12, por favor. Aquí está la paciencia de los santos. Vean, voy a leer el 11, que también me faltó, me parece. Vamos a ver. Sí, voy a leer el 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Adoran, ese es el sello, no el que se sella, ese es el sello, el adorar a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y tiene que ver la marca de su nombre con el sinónimo de adoración. Y les voy a decir por qué. Porque acuérdense que Dios va a salvar también personas. Y una de las cosas que están pasando aquí es, acuérdense que vienen todas las plagas y dicen, y hubo gente que ni se arrepintió de lo que hacía mal después de todo lo que vieron y pasaron. Y es estos, los que siguen adorando a la bestia. Dice, y acuérdense que versículos anteriores decía, y entonces y ellos seguían, no cambiaban y seguían adorando a la bestia, al falso profeta. Entonces, vamos al 12. Pero aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia no es la espera, sino es la obediencia. Aquí está la paciencia de los santos. Un santo que es paciente, que estamos hablando de ti, hermano, de mí, es guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Esa es la paciencia, la guardo, espero, porque dice, y lo leo de nuevo, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y la guardan, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, y guardan. Bienaventurado, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y en ese tiempo pasa también, establece Dios esa oportunidad, esa condición. Dios siempre espera a su pueblo. Siempre. Nunca va a dejar. Acuérdense que dice Juan 17, cuando hace la gran oración de Jesucristo, dice, Señor, ninguno de los que me diste perdí. Todos los guardé excepto uno, que es el de perdición, que estamos hablando del que lo entregó. Estamos hablando ahí. 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellas siguen. En aquel tiempo ya no va a haber el sí, quiero seguir a Jesucristo, sino va a ser a través de ¿qué? De la muerte. La gente que lo siga va a morir. Como en otras persecuciones, también en otras historias, en otros tiempos de la historia que vamos a ver. Vamos a seguir, por favor, porque me falta y ya se nos está acabando el tiempo. Capítulo 16. Y cantan el cántico de Moisés. Ok, vamos al capítulo 16. Las plagas como analogía
de las plagas de Moisés. Ya lo habíamos leído antes, ya habíamos visto un poco, y ahora viene, como les digo, vienen los detalles, vienen todos los detalles de la casa que estábamos viendo la dirección. Ahora vamos a ver los cuartos, la cocina, la sala, cómo está hecho todo. Y cantan en el cielo de Moisés, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Y empiezan las plagas. Fue el primero y derramó su copa. Empiezan las copas que se les dan, que son las plagas. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y ésta se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ya no una tercera parte, era todo. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eres el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues la merecen. También oía otro que decía al altar, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. No cambiamos, y tienen poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Después, la capa de ozono se cayó y el sol entraba directamente. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Todo es lo que vimos. Se acaba la noche, se acaba la luz y viene la noche constante. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¡Qué bárbaros! No guardaron la palabra. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de las bestias y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y sea su vergüenza. Y los reunió en el lugar en que hebreo se llama el Armagedón. Acuérdense, hay un lugar que se llama el Valle de Megiddo, allá en Israel. Yo he estado ahí, y la verdad es increíble el espacio. Inclusive Napoleón decía que no había lugar perfecto para hacer una gran batalla que no fuera ese lugar. Pues el Valle de Megiddo está inmensamente, no está poblado, no sé por qué, pero está inmenso. Ahí va a ser una gran batalla. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, la ira de Dios. Y toda su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Acuérdense que cuando va pasando esto, va a haber un terremoto que va a destruir toda la tierra y la va a reacomodar. Ahora, qué raro puede ser esto si ya hubo un diluvio que hizo cosas, quien ha estudiado el diluvio,
la división de los continentes y todo, o sea, por eso hay montes ahora, porque se arrugaron. No, fue una cuestión catastrófica, pues ahora va a ser igual o peor, pero va a permitir que se logre que se vuelva a regenerar la tierra para poder habitar con él en el reino por 1000 años. Él va a ser el rey de reyes, él va a estar. Capítulo 17, la condenación de la religión. La condenación de la religión. Acuérdense que nosotros no practicamos una religión. Nosotros somos nacidos de nuevo a través de la sangre de Jesucristo y no es una religión. No es una religión. Religión no es una religión. La religión es juzgada por Dios y vamos a ver cómo la juzga en el capítulo 17, versículo 4. Vean, condenación de la religión. Si la verdadera es la esposa del Cordero, vean, la verdadera creencia, la verdadera práctica, que es el guardar los mandamientos de Dios, es la esposa del Cordero. Entonces, ¿cuál es la falsa religión? ¿O cuál es la religión falsa? Pues, ¿cuál? La gran ramera. ¿Estamos de acuerdo? No, o sea, y la vamos a ver cómo el dragón tiene su gran ramera. Y vean lo que dice la mujer. Y por eso te digo que tengan cuidado, porque las buenas intenciones o las buenas cosas que parecen buenas no son tan buenas si se revisan a través de la palabra de Dios. O sea, ese del ecumenismo es un peligro que viene latente para hacer esa gran ramera, esa gran religión. O sea, en todo esto la religión no para, o sea, pues sigue, y es más la que domina, y controla realmente. Volvemos a ese poder religioso que domina el mundo, dice. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Va a haber religión en ese tiempo, pero va a ser una donde para todos, para que todos puedan participar y buscar a través del esfuerzo humano y del amor humano alcanzar a Dios. Y no es así, es a través de Dios, porque dice la Biblia: yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La caída de la última economía también ya la vimos antes. Entonces el capítulo 18, 21, un ángel, o sea, lo vimos, pero ahora ya está, ya especifica los tiempos en la parte ya específica de los detalles. Dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la grande, la ciudad, y nunca más será hallada. Comienzo de la preparación de la gran batalla. Vamos a ver el capítulo 19 ahorita y ya le vamos a dar más velocidad porque ya se nos fue casi 1 hora y cachito, 1 hora, y le vamos a dar más rápido, por favor, que ya comienza la preparación de la gran batalla. Para esto inicia el gran gozo de los cielos y ya ven lo que viene. Ok, cuando viene la gran batalla, viene todo para prepararse. La gran batalla es cuando dice que va a bajar Jesús en pleno y con el fuego como una espada en su boca, nos va a destruir. No, va a estar increíble para nosotros, porque va a limpiar y va a preparar todo para que nosotros podamos estar con él reinando. Entonces, cuando ya se viene esto, vean lo que pasa en el capítulo 1 del versículo, el capítulo 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitudes en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y eso lo vamos a ver en el siguiente tema de las 7 iglesias. ¿Qué onda con la infidelidad espiritual? De verdad, habla de fornicación, no solamente física, sino habla de una infidelidad espiritual. La cena del Cordero 19, aleluya y amén. Vamos a ver esto. El ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios, las bodas del Cordero, porque viene el Cordero a casarse con su iglesia, que es blanca y resplandeciente. Jesús en toda su plenitud en la segunda venida. Vamos a ver en el capítulo 19, versículo 11 y 13, del 11 el 11 y luego 13, 14 y 15 y 16. Entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco en el que
el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y esa, nosotros vemos como sangre ahí, es como si fuera terrible, pero no, sangre es purificación. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, estaba purificado el Cordero inmolado, Jesucristo mismo. Wow, y los ejércitos del cielo vestidos de lino fino, blanco y limpio, y seguían en caballos blancos. ¡Qué hermosura! De su boca sale una espada aguda, ya es lo que les había dicho, para herir con ella a las naciones, y a él las regía con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Ya estamos allí. Él viene y hace esto. Vamos al 16. Y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, para que vean quién era también. Lo reafirma: Rey de Reyes y Señor de Señores. La última batalla. Viene la última batalla, capítulo 19, versículo 19-21. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra sus ejércitos. Y la bestia fue apresada, y con ellas el falso profeta, que había hecho delante de ellas señales con las cuales había engañado a los que hicieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. La bestia es el anticristo. O sea, el anticristo y su falso profeta son que estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago con azufre, es el agua de fuego eterno, y es donde va a ser lanzado todo. El Hades, el infierno, el diablo, todo va a ser lanzado ahí. Y los demás fueron muertos. Bueno, más rapidísimo, en este no es lanzado el diablo, y vean lo que dice después. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que de él montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Había gran mortandad. Capítulo 20. Vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años, y la arrojó al abismo, pero no al lago de fuego, por favor, y la encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y entonces, cuando es desatado, porque en los 1000 años no todos los que van a estar ahí van a ser creyentes, al final va a haber gente que van a nacer ahí, porque va a ser un reino con gobiernos, un reino normal, pero ahora va a ser perfecto. Y entonces la gente que nace ahí, mucha gente no va a creer en el Rey de Reyes y Señor de Señores que va a estar reinando. No sé por qué no, porque la naturaleza no le gusta la perfección. Dice, ya basta de lo correcto, ya basta de lo perfecto, y entonces empiezan a hacerle la guerra. Vean cómo pasa esto. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, que es Agog y Magog. Eso tiene que ver con la humanidad, a fin de reunirlos para la batalla, en número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió, y de Dios, pero de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado ahora sí al lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vamos a ver qué es el juicio, por favor, porque los que no son salvos van a estar echados ahí con ellos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, capítulo 20, versículo 11, sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces se encontró para ellos. Perdón, es que me sonó aquí. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Acuérdense que también los hijos de Dios no van a ser juzgados para muerte, sino van a ser juzgadas sus obras. Es fundamental, O sea, no crean que vamos a pasar directos.
pásale, no pasó nada. No, vamos a ver cómo estuviste en la tierra. De verdad, vamos a ver qué pasó en tu vida. Es importante, es el juicio de los justos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago, también la muerte y el Hades, el infierno, fueron entregados y lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y este ya es el juicio final. Y ahora vamos a ver lo que vamos a vivir. Después de haber vivido los 1000 años, increíblemente vamos a vivir eternamente de esta forma. Vean lo que dice capítulo 21 y 22. El 21, y vi cielos nuevos y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Capítulo 21, versículo 22 al 25. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ellas, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, no porque no hubiera sol a lo mejor, sino porque él era la prioridad, dice. Pero aquí dice que no había necesidad de sol, ni la luna que brillase en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba, y el Cordero era su lumbrera. Acuérdense que dice Efesios que lo veremos cara a cara. Es fundamental, eso es increíble. Vamos a ver cara a cara a Dios, que nadie en la tierra lo ha podido ver hasta que tengamos los cuerpos glorificados, que es después de lo que es el rapto, los que estamos muertos, y además después del juicio final es donde vamos a estar viéndole, adorándole. Y las naciones que hubieran sido salvos andarán en luz, en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de las calles de la ciudad y a un lado y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ello, y sus siervos la servirán. Y verán su rostro cara a cara, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz las lámparas, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Por eso dice que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos en esencia la naturaleza verdadera de Dios, que es a través del Espíritu Santo, de verdad. Y viene el gran final, la recomendación final, que me gusta leerla, los últimos versículos, capítulo 22, del 6 al 21, y la voy a leer, de verdad que a todos les sea, después ustedes la vuelven a leer, y les recomiendo que lo lean de nuevo todo el libro Apocalipsis para confirmar esto. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha venido su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo, está diciéndolo Juan, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. O sea, dice, no a mí, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. Y me dijo, no selles las palabras de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Va a haber un juicio para los santos. Depende de sus obras. No nada más, yo soy salvo, ya vivo mi vida como quiero y hago lo que quiero. No. Guardar las palabras de esta profecía y guardar las palabras de Dios. He aquí yo vengo pronto, dice el 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad.
mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. No, esta es la estrella resplandeciente de la mañana, pero acuérdense que hay otro enemigo, que es la estrella de la mañana, que tiene que ver con el enemigo, también lo dice. Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor. Él dice que viene pronto. La última 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Miren, esto lo escribe, y fíjense que después de que esto lo escribe, vean lo que dice en esto. El capítulo 18, el versículo 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de esta profecía de este libro. Si alguno añadiese, antes. Jesús ha enviado mi ángel para, el versículo 16, mi ángel para que daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu de la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente. Está diciendo, todas estas cosas las puedes evitar. Y si tú no has venido, si no has nacido de nuevo, de verdad que es importante que lo reflexiones. Hay tiempo, dice Dios. Por eso lo escribí, porque el que vea esto y pueda entenderlo, Dios le dé ese entendimiento, esa iluminación, se dé cuenta que hay oportunidad. Y dice, el que quiera venir, venga. De verdad, el que oye y diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué decía Jesús? Yo soy el agua viva. De verdad, pidámosle a Dios en todo corazón, no solo porque nos evite de estos problemas, sino porque de verdad que nuestra vida no ha sido la más correcta y la más genuina y la más verdadera. Y hay que arrepentirse del pecado, porque el pecado fue lo que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias por todo. Esta fue una pasada rapidísima. No dejen de leerla. Ojalá y les dejé la espinita de leer todos los detalles. Vienen más detalles. Por favor, les amo en el amor de Cristo. Gracias al pastor Joel que me dio la oportunidad. Y nos vemos en la siguiente clase para ver las 7 iglesias. Dios les bendiga y gracias. Vamos a una oración de despedida. Gracias, Padre, que nos permitiste leerte, que nos permitiste conocerte, que permitiste, Señor, presentarte y presentarnos los que va a venir para poder reconocer, Señor, que tenemos que estar contigo, tomar de tu agua, Señor, reconocer nuestros pecados, Padre bendito, pedirte que tú nos des esa oportunidad de reconocerlos. Te pedimos le des vida, Señor, al que tiene que tenerla en este momento, a través de estas palabras, de estas profecías y de esta que tú nos dejaste. Padre, toca los corazones de cada uno de nosotros y ayúdanos, Padre, a obedecerte y a guardar tu palabra. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.